Mi nombre es Jacqueline Plas, soy directora ejecutiva de Compromiso País, un programa que radica en Presidencia, en el corazón del gobierno y que tiene aproximadamente un año de antigüedad. Compromiso País es una iniciativa de gobierno que nace en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en marzo del año 2018 y pone foco en lo que es la pobreza multidimensional. ¿Y por qué en esa pobreza y no por ingresos? Porque de alguna manera como Estado habíamos sido exitosos en los últimos 30 años en disminuir la brecha de pobreza por ingresos. Sin embargo, al analizar la encuesta CACEN, fundamentalmente encuestas 2013, 2015 y 2017, nos damos cuenta que la pobreza multidimensional sí está estancada y que abarca aproximadamente 3,5 millones de chilenos, lo cual era una cifra que nos obligaba como gobierno, como Estado, a mirar en qué estábamos fallando y por qué en los últimos años habíamos pasado de un 20,9 a un 20,7 y no lográbamos salir adelante en estas materias. Compromiso País convoca fundamentalmente a 5 sectores. Por un lado el Estado, ¿no es cierto?, que es el responsable de este tipo de problemas y de dar soluciones a ellos. Sin embargo, sabemos que en materia de campamentos, por ejemplo, Chile ya lleva 50, 60 años luchando y no hemos sido exitosos en esta búsqueda de soluciones de mediano y largo plazo. Entonces, por un lado, convoca a 10 ministerios, es decir, al Estado. En segundo lugar, convoca al sector privado. ¿Y por qué el sector privado? Porque creemos que la gestión y el talento normalmente de los privados en estas materias, en búsqueda de soluciones que sean replicables y escalables, los hace unos grandes aliados nuestros. En tercer lugar, la academia. Y la academia, porque la academia estudia, investiga y por lo tanto también tiene que hacer un gran aporte en la búsqueda de soluciones concretas. En cuarto lugar, nadie mejor que la sociedad civil. Son las fundaciones, las corporaciones, las organizaciones sin fines de lucro las que llevan trabajando años con los diferentes sectores vulnerables, personas privadas de libertad, los niños en hogares del Sename, etc. Y por último, y muy importante, yo creo que esto es una gran innovación de Compromiso País, es invitar a las mesas a los propios afectados, aquellos ciudadanos que viven el problema, que lo han sufrido y que por lo tanto, cuando estamos en la búsqueda de soluciones, son ellos quienes nos pueden ir orientando y dando también respuestas concretas a cosas que de repente en una mesa creemos que se dan de una manera, pero que en la práctica se dan de una manera muy distinta. La verdad que Compromiso País y FOSIS son de alguna manera como primos hermanos. ¿En qué sentido? FOSIS tiene un foco, ¿no es cierto?, muy fuerte en lo que es la pobreza por ingresos y la pobreza también multidimensional. Y por lo tanto, cuando FOSIS diseña políticas públicas, estas tienen que estar conversando con programas como Compromiso País, de manera que no estemos duplicando, sino que estemos complementando, estemos potenciando. Compromiso País reconoció 16 grupos vulnerables. ¿A través de qué? De una exhaustiva investigación en materia de encuestas, las mismas CACEN, registro social de hogar, etc. Pero además nosotros, una vez que habíamos identificado alrededor de 25 grupos, hicimos una encuesta que estuvo dirigida a todos los alcaldes, diputados, senadores, rectores de universidades, a la misma sociedad civil, en la cual le presentamos estos 25 grupos y le dijimos cuáles creen ustedes que son los más urgentes de resolver. Porque todos son importantes. Uno no puede decir que los niños que están bajo sistema de protección del Sename son más o menos importantes que una familia que no tiene agua potable en la vivienda. Entonces, la pregunta era: priorice en términos de la urgencia en la resolución del problema, y la verdad que en este sentido la encuesta nos dio luces de cuáles eran estas urgencias. Y la primera son las 1.400.000 personas que en Chile no tienen agua potable o saneamiento en su vivienda, que en este minuto además está muy vigente por la crisis del agua que nosotros sabemos que estamos viviendo y que se va a acrecentar. En segundo lugar, un grupo que para nosotros fue tremendamente sorpresivo en términos de la fuerza que tuvo, que es el de las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar y que no tienen ingresos propios. En primer lugar, nos dimos cuenta de que no las teníamos dimensionadas. Entonces, al hacer el cruce de mujeres rurales, mujeres urbanas que sufren de violencia, en base a CACEN, en BIF,
llegamos a que son cerca de 400.000 las mujeres que en Chile están sufriendo esta carencia. Y esta no la cruzamos con el 40% más pobre porque nos parece que ya sufrir de violencia y no tener ingresos las hace tremendamente vulnerables. En tercer lugar, ¿no es cierto?, están los campamentos, el hacinamiento alto crítico. En Chile tenemos hoy en día 802 campamentos con 46.000 familias viviendo en ellos. Cuarto lugar, los 6.650 niños del Sename, que recién yo ya mencionaba. En quinto lugar, los 161.000 adultos mayores que viven solos o institucionalizados, del 40% más pobre. Compromiso País 6 están los alrededor de 100.000 niños entre 5 y 18 años que no están asistiendo hoy en día a la aula, a la sala de clases. Un problema que es de verdad dramático, podríamos decir 100.000 niños no es tanto, pero desde el punto de vista de la exclusión escolar y lo que ellos significan oportunidades laborales futuras, es un gran problema. En séptimo lugar vienen las drogas. Nuestro alto consumo de drogas y de alcohol es lo que convoca a la mesa que trabaja este tema. En octavo lugar, y aquí una cifra que impactó al país, porque la verdad que de alguna manera nunca se había trabajado en forma tan desagregada y tan fina, que son los 4.910.000 chilenos, es decir, casi 5 millones de chilenos que no, mayores de 18 años, que no han completado cuarto medio. Esto nos pone en un desafío no menor, porque estamos hablando de que alrededor de 800.000 personas entre 18 y 30 años, es decir, en plena edad laboral y por lo tanto en plena búsqueda de oportunidades, muchas veces se encuentran con que no tienen trabajo, no pueden postular un trabajo porque no tienen cuarto medio o octavo básico con carné, el tema de carné manejar. Y partiendo por el Estado, hacemos el mea culpa en que el Estado es la primera institución que no va a contratar a personas que no tengan cuarto medio, así que ahí estamos trabajando fuertemente. En noveno lugar están las personas en lista de espera auge. Décimo lugar en términos de prioridad, urgencias, como decía al principio, tenemos a las 2.400.000 personas en Chile que viven en lugares violentos, en barrios, lo que llamamos barrios críticos, que sufren de balacera, disparo o tráfico de droga y que lo presencian en forma sistemática, también del 40% más pobre. Compromiso País 11 son los 425.000 personas mayores de 18 años que buscan trabajo, que están desempleados actualmente y ahí se trabaja muy fuertemente, por supuesto, con el Ministerio del Trabajo, con la SOFOFA y con otros gremios. En lugar número 12 están los cuidadores, aquellas personas que en Chile se dedican 24/7, es decir, todo el tiempo, a cuidar a una persona que sufre de algún tipo de dependencia moderada o severa, casi 200.000 personas. La gente en situación de calle también es nuestra preocupación, especialmente a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿no es cierto? Tenemos alrededor de 11.000, 12.000 personas que viven en situación permanente de calle. También las personas que reconocen pertenecer a la población indígena en pobreza, al 40%, 1 millón de chilenos, es Compromiso País 14. Compromiso País 15, ¿no es cierto? Estamos llegando a las personas privadas de libertad que no tienen posibilidad de optar a un programa de rehabilitación que facilite la reinserción. Y por último, telecomunicaciones. Hoy en día tenemos aún localidades aisladas, fundamentalmente rurales, alrededor de 80, que no tienen conexión a Internet. Esto significa que en términos, ¿no es cierto?, de educación y salud, la falta de oportunidades es evidente y hay una brecha muy notable con relación al resto del país. Compromiso País se lanzó en octubre del año pasado, es decir, tiene un poco más de un año, y lo que se le pidió a las mesas de trabajo fue que en primer lugar hicieran un diagnóstico, porque no todos además estaban informados en relación a el problema que se les había encargado de alguna manera buscar soluciones. Entonces, durante 6 meses estuvieron trabajando en torno a un diagnóstico que permitiera entender el por qué como Estado en esto estamos fallando. Y una vez que terminaron el diagnóstico, entraron en la etapa de buscar soluciones que fueran innovadoras, distintas a lo que está haciendo el Estado,
que de alguna manera también pudieran ser replicables y escalables para que así podamos llegar a través de las redes a un mayor número de personas. Entonces cada mesa tiene iniciativas que son de distinto tipo, iniciativas que buscan desde, en algunos casos, modificaciones legales, en otras modificaciones reglamentarias. Voy a poner como ejemplo la Mesa 1, que trata de buscar soluciones al tema del agua. Se dio cuenta que en Chile, entre el diseño y la entrega de una APR a las comunidades, agua potable rural, tardamos aproximadamente como país 6 años en ejecutar este proceso y esta obra. Y la verdad que cuando se entró a analizar las diferentes fases y etapas, nos dimos cuenta que si en los diferentes ministerios, estamos haciendo un mea culpa como Estado, y en los diferentes servicios se acortaran los plazos, lo cual era perfectamente posible, podíamos contar con una APR en solo 36 meses, es decir, 3 años. Durante el segundo semestre del año 2019 se pilotearon 7 programas distintos en Compromiso País 8, que es estos casi 5 millones de chilenos sin cuarto medio. Entonces piloteamos programas, por ejemplo, en Perquenco, en La Granja, en Independencia, con adultos mayores, otros que eran de un banco donde tutores se ponían al servicio de los proveedores del banco, personas que hacen aseo, etc. Y estos diferentes programas, estos 7 pilotos, nos permitieron identificar cuáles son los más exitosos, y esos son los que ahora vamos a replicar y a escalar en conjunto entre el Estado y la empresa privada. Uno de los grandes desafíos de Compromiso País es trabajar en forma muy coordinada con las regiones. Los problemas que nosotros de alguna manera hemos identificado no son problemas de la región metropolitana, sino que las carencias fundamentalmente en algunas zonas son muy fuertes. Por ejemplo, el tema del agua, saneamiento, es decir, no tener servicios sanitarios dentro de la vivienda es muy fuerte en la Araucanía, en los ríos, en los lagos. Yo no quiero estigmatizar ninguna región, pero la verdad es que tenemos que mirar en regiones para ser exitosos en términos de políticas públicas. Y en ese sentido tenemos ya mesas de Compromiso País funcionando en la Araucanía, en Biobío, Valparaíso, Iquique y en la región metropolitana. Un total ya de 45 mesas en total, 450 personas que tienen que trabajar en red, pero a la vez en forma muy coordinada para no duplicar los esfuerzos. En ese sentido, nuestro gran desafío es ir creciendo, vuelvo a repetir, en red, incorporando a todos aquellos que quieran ser parte de este gran esfuerzo público-privado, pero donde potenciemos y seamos capaces de crecer en forma sistemática y ordenada. Los problemas que Compromiso País debe enfrentar y buscar soluciones se encuentran en terreno, en las localidades específicas, y en ese sentido los equipos de FOSI, los ejecutores de FOSI, para nosotros son de gran relevancia en términos de los insumos. Y por otra parte, para ellos también, aquellos pilotos que han sido exitosos, que podemos replicar, que podemos escalar en otras localidades donde no hemos llegado como Compromiso País, pero donde FOSI sí llega, solamente esto se va a traducir en una ganancia para aquellas poblaciones, para aquellas familias, para aquellos ciudadanos por los cuales trabajamos tanto FOSI como Compromiso País. Los invito a entrar a la página de Compromiso País, www.compromisopaís.cl, donde están las 16 mesas, sus integrantes, los diagnósticos, las iniciativas de trabajo que ellos han estado realizando, aquellas que están diseñando, de manera de poder informarse adecuadamente y podamos trabajar en conjunto, siempre complementándonos para de alguna manera tener mayor impacto en aquellas personas que son nuestro foco y que son 3,5 millones de chilenos.